¿Tienen preguntas hasta acá? Bien. Segunda. Pues sí, ¿no? Lo voy a poner tal cual. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, Carlos. Sí. Bien, vamos a hablar un poco de curvas y superficies. Como que tenemos ya las herramientas necesarias para pues estudiar un poco estas cosas. Bueno, voy a mencionar un poco de qué es una curva paramétrica. Curva paramétrica. De hecho, la vamos a generalizar, ¿no? Curvas paramétricas. Entonces, bien, vamos a darnos, sea alfa, una función vectorial, como la venimos definiendo, nada más que con f, ¿no? Bueno, definida en un intervalo. Lo vamos a llamar I, que es su conjunto de R, lo vamos a poner así. Entonces, cuando t va tomando, vamos a decir que cuando t va tomando los valores, vamos a ver, de I, de nuestro intervalo I, pues la función alfa evaluada en ese punto t, describe un conjunto de puntos, describe un conjunto de puntos en Rn, ¿sí? Llamado traza, este lo vamos a llamar llamado traza de la función. Traza de la función. Bien, entonces, si A es continua en I, o sea, hay un par de particularidades. Si nosotros tenemos que, perdón, estamos hablando de alfa, ¿no? Si alfa es continua, o sea, pues tenemos que tener en nuestra cabeza fresco la definición de continuidad, ¿no? A ver si alfa es el... A ver... si alfa es continua, ¿qué me pasa? Es continua. A ver, en I, la traza se llama curva. Se llama curva. Con mayor precisión. Como precisión, como lo... es la curva descrita por alfa. Entonces, a la función alfa se le llama, a la función alfa se le conoce o se le llama parametrización de la curva. Y pues hay que hablar de una curva en específico, ¿no? Entonces, bueno, la notación para eso, híjole, debí de fijarme en el libro cómo lo denotan, pero lo voy a denotar así, como lo puse
en las notas de ayer como una C colocha, que va a ser igual a alfa en nuestro intervalo, actuando sobre nuestro intervalo. Entonces hay que observar que las funciones distintas pueden originar el trazado de la misma curva, perdón, en formas distintas, ¿sí? Por ejemplo, en direcciones distintas o con velocidades distintas, ¿no? Y pues al estudiar las integrales de esas cosas, bueno, pues las integrales de líneas, vamos a tomar eso ya más adelante. Nos va a interesar no solo el conjunto de puntos que se están formando de la curva, sino la manera como tal curva ha sido originada. Y pues esto pues es la función alfa, ¿no? De hecho, esas cosas tienen direcciones y pues vamos a formalizarlo. Vamos a formalizarlo de esta manera. Definición. Vamos a decir que, bueno, sea mi intervalo, ya más justo, ¿no? Un intervalo cerrado de esta manera, A, B, donde bien sabemos que B es mayor que A, o A es menor que B, un intervalo cerrado. Este señor es un intervalo cerrado, finito, ¿sí, no? Finito en de R. Entonces, una función alfa, como la llamamos, que parte de I y va a Rn en este momento, continua. Recordemos que I es un subconjunto del conjunto de los números reales. Bueno, y esta cosa es continua. Continua en nuestro intervalo cerrado, que sí, ¿sí? Se llama camino continuo. Se llama camino continuo en Rn, ¿sí? El camino se llama regular. Se llama regular. Si existe la derivada. Si existe la derivada. Si existe la derivada alfa prima. Ajá. Bueno, alfa prima actuando sobre un punto t, que esto es distinto al vector 0, ¿sí? Como vector, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues toma valores en un subconjunto de los reales y pues lo que me devuelve es pues un vector de Rn, ¿no? Entonces pues acá estamos señalando esto como el vector 0. Esto pues para toda t que está perteneciendo a nuestro intervalo y vamos a decir que alfa prima es continua en el intervalo, es continua en el intervalo abierto A, B, ¿sí? Y pues el camino pues vamos a ver cómo lo pongo. Vamos a ver. El camino, para imaginarlo, debemos pensarlo así. El camino se llama regular. Se llama regular a trozos. A trozos, sí el intervalo. Sí el intervalo. Vamos a ponerle I. Bueno, ya sabemos que A, B. Puede descomponerse en un número finito
Ah, por cierto, por acá puse intervalo cerrado finito, pues de hecho lo que me está diciendo, porque pues este intervalo puede tener infinitos números, ¿no? Pero que lo podemos descomponer de una manera finita, o sea, partiéndolo, ¿sí? Ya más adelante vamos a definirlo como tal, descomponerse, componerse en un número finito, en un número finito, en un número finito de subintervalos. Subintervalos o particiones, ¿no? En cada uno de los cuales el camino es regular, de los cuales el camino es regular. ¿Sí? Entonces, una forma, bueno, vamos a pensarlo en R3, de esta forma. Vamos a pensarlo así. Algo de este estilo. Y pensémoslo así. Bueno, tenemos una curva, ¿cómo la habíamos denotado? Bueno, la voy a poner así, una curva más o menos de este estilo, ¿no? Entonces, queremos parametrizar esa cosa de ahí. Estamos en R3. Recordemos que estamos en R3. Bueno, pues este es el eje Z, X y Y, ¿sí? Donde pues queremos parametrizar, bueno, y esta curva le voy a llamar C colocha, que es la curva imagen de alfa, ¿sí? Donde alfa pues es una parametrización, que lo que hace esto es enviármelo pues ¿a dónde? Pues a un intervalo y, ¿sí? Digamos que esta es la recta real, este es el intervalo, bueno, y continúa, ¿no? De esta forma. Entonces, pues eh, esto es lo que hace alfa, llevarme a este intervalo, pues a esta curva. ¿Va? Entonces, bien, sigamos alimentando esto, vamos a definir lo siguiente, definición. Decimos que una curva simple decimos simple, eh, bueno, esta sí admite, ¿no? Sí admite una parametrización de clase, una parametrización de clase C1, perdón, C1, o sea que es derivable, al menos una vez, e inyectiva. ¿Sí? Bueno, una de tres la vamos a hacer así. Decimos que una curva es cerrada. Decimos que una curva es cerrada. Si admite una parametrización. Si admite una parametrización. Pues ¿de qué forma? O sea, tenemos a alfa, como a nosotros nos gusta definir dónde viene
van estas cosas, de dónde parten estas cosas y dónde llegan, pues es parte de un intervalo, llega a Rn de clase C1, de clase S1, o sea, al menos que es derivable al menos una vez, tal que, pues esas cosas se pueden unir mediante extremos, tal que alfa de A es igual a alfa de B, ¿sí? A ver, si los extremos yo los puedo pegar, ¿sí? Bueno, vamos a decir que una curva de cerrada simple es, a ver, una curva, decimos que una curva es cerrada simple, vamos a decir que es una cerrada simple si admite una parametrización, si admite una parametrización, vamos a ver, de nuevo, ¿no? Que va a partir de nuestro intervalo cerrado, esto va a llegar a Rn, ajá, este pues es de clase C1, tal que, tal que, pues los extremos también los podemos pegar, o se unen, y aparte es su nuevo, es inyectiva. Vamos a ponerlo aquí para que tenga sentido. A ver, vamos a ponerlo en A, B, para que tome sentido, porque si toma B, pues esa cosa ya tendría dos preimágenes y pues ya no cumpliría con la propiedad de ser 1 a 1, ¿sí? Entonces, pues los ejemplos clásicos, ejemplo 1, tomemos la recta en el espacio, recta en el espacio. Bien, pensémoslo así, ¿no? Si se colocha la recta pasando, pasando por un punto, por el punto lo vamos a llamar x0, y0, z0, ajá, un vector en R3 con dirección lo vamos a poner así, en A, B, C, ¿sí? O sea, esta más o menos gráficamente es esto, ¿no? Perdón. Más o menos gráficamente es algo de este estilo. Vamos a verlo geométricamente. De igual forma, pues ustedes han estado leyendo su libro y pues ya manejan esto. Vamos a tomarlo de esta forma. A ver, lo voy a poner más derecho. A ver. Así, ¿no? Y pues pensémoslo. Esta es la parte negativa de X. La voy a tomar hasta acá. Entonces, bien. Voy a necesitar una recta que es paralela al eje, este de acá, que es, a ver, déjenme ver. Tengo a C, la recta pasando por el punto, ajá. Entonces, lo que me interesa a mí, ajá, ya sé. Vamos a pintar de otro color para distinguirlo, ¿no? Lo voy a pintar de
Lo voy a pintar de azul. Esta lo voy a llamar y lo voy a dar un desplazamiento, algo así, porque este va a ser mi B. Ahora sí, vamos a tomar una línea que sea paralelo a eso, algo de este estilo. Ahora, pensemos en los puntos que estábamos mencionando. Este es mi punto X0, Y0, Z0. Ajá. Una parametrización, vamos a ponerlo por acá, que este va a tomar, pues, bueno, va a ser alfa de t, que va a ser, y de hecho, este va a ser b, para que todo tenga sentido. Bueno, los ejes, ¿no? Para que todo tenga sentido. Entonces, la parametrización se puede ver como nuestro punto, si ustedes se fijan, x0, y0, z0, más, estamos desplazándolo, ¿no? Más el vector multiplicado por un escalar, que va a ser t por b. ¿Sí? Una parametrización de esta recta sería de este estilo. Vamos a ponerlo así, una parametrización de la recta es, pues, bien, lo vamos a poner así, ¿no? Alfa. Ajá, entonces como voy a tomar un vector, déjenme ponerlo así. X va a tomar X sub 0 más A de t, Y va a tomar AY sub 0 más B de t, y Z va a tomar A Z sub 0 más C de t. ¿Sí? Pues esta sería la parametrización. Entonces, bueno, geométricamente se mira así, no creo que haya problema, pues tenemos nuestro vector y pues lo que estamos haciendo es desplazarlo, ¿no? Y bueno, este escalar pues me va a decir, claro, este es un vector de esta forma, y este escalar me va a decir cuánto lo vamos a estar recorriendo, ¿sí? Si se entiende, se mira, se nota. Bien, pensemos en otro ejemplo, o sea, así bien práctico y así directo. De igual forma, los dos. Ejemplo 2. Bueno, la circunferencia en el plano, ¿no? Circunferencia en el plano. O sea, son ejemplos clásicos. Bueno, vamos a tomar se colocha la circunferencia de centro. Circunferencia de centro en el origen. En el origen. Y radio A. Y radio A en el plano. De nuevo, ¿no? Vamos a dibujarlo. Va a ser algo de este estilo. Pongámosle pongámosle el eje. Asumamos que por ahí está el centro. Va. Entonces, bien. Tenemos esto de acá, lo voy a quitar. Tenemos el eje Y, el eje X.
vamos a tomarlo así, déjenme verlo. Vamos a tomarlo, bueno, recordar el teorema de Pitágoras. Voy a poner un triángulo acá, de esta forma. Y pues acordándonos un poco de nuestra geometría y trigonometría, pues la ley del seno y del coseno, bueno, y acá pues este es el punto, lo voy a poner alfa de t, ¿sí? Donde pues aquí recordemos que esto compadece con el eje, bueno, el eje y compadece con la función, lo voy a poner lo voy a poner así, esto va a ser igual a A por el seno de t, esto va a ser A por el coseno de t, ajá, y pues acá vamos a tener a t, o sea, de esta forma, ¿no? Vamos a decir que, lo vamos a decir así, sea alfa de t igual a, bueno, la parametrización tal como la obtenemos en nuestro dibujo va a ser a por el coseno de t, coma, a ver, ajá, a por el seno de t, que corresponde al eje de la y, donde pues t va a estar involucrado en el intervalo de 0 a 2pi, ¿sí? Y pues una parametrización, o sea, esta es una parametrización de ese colocho. Entonces, otra parametrización que nosotros podemos pensar en este mismo contexto es pues estar jugando con los valores de t, ¿no? Pero ahí también hay que tener cuidado con nuestro valor t. O sea, podemos pensar de esta forma, otra parametrización, otra parametrización, otra parametrización de la misma curva. Es, digamos, beta, ajá, beta de t, que va a ser igual a A por el coseno de 2t, a ver, sí, por el coseno de 2t, coma A por el seno de 2t, con t que está ahora desde 0 hasta pi, ¿sí? Entonces, bien, pues las diferencias entre estas dos parametrizaciones, pues simple y sencillamente es la velocidad con la cual recorren la curva, ¿sí? Entonces, vamos a seguir alimentando estas cosas. Bueno, definamos qué es un vector de velocidad primero, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienen preguntas hasta acá? Solo estamos como pues definiendo cosas, ¿no? Entonces, no cerrar este intervalo. Entonces, definición. Definición. Vamos a decir que, bueno, sea alfa una curva paramétrica. Sea alfa una curva paramétrica. Bueno, es decir, una curva con parametrización. Una curva con parametrización. Una curva con parametrización alfa, ajá, de clase, o sea que es derivable al menos una vez, de clase C1, ¿sí? Donde pues vamos a tener que alfa actuando sobre t, la vamos a ver como, bueno, nuestra variable x que va a depender del tiempo, la variable y que va a depender del tiempo y pues nuestra tercera
variables, ¿sí? Dependiendo del tiempo. Entonces, definimos el vector de velocidad. Definimos el vector de velocidad. Definimos el vector de velocidad de la curva. En un punto T. En un punto T. Como lo que sigue, ¿no? O sea, hay un dicho que cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando tenemos objetos matemáticos, en este caso, pues tenemos una función y estamos viendo que pues depende de tres variables espaciales y pues cada variable depende del tiempo y bueno, no sabemos qué hacer, como lo menciona. Entonces, pues derivamos. Esto va a ser alfa prima de t me va a devolver a x' de t, y' de t, z' de t. ¿Sí? Entonces, la velocidad de alfa en t, la velocidad de alfa en el tiempo t es el escalar, porque tiene sentido, ¿no? Pues estamos hablando de velocidad, pues tiene que ser una constante, pues es una escalar. Eh, Va a ser el escalar bueno, va a ser la norma de, del vector de velocidad que está dado por alfa prima de t, ajá, que esto pues está dado por la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' actuando sobre t al cuadrado más z' de t al cuadrado, ¿sí? Eh, Acá está. Va. Entonces, hay que notar lo siguiente, que si existe el vector de velocidad y es no nulo, entonces es tangente a la curva, ¿sí? Vamos a ponerlo así, si existe. Como observación primero, ¿no? Si existe el vector de velocidad, entonces tenganme paciencia, si existe el vector de velocidad de la curva paramétrica, perdón, si existe el vector de velocidad y es no nulo, entonces es tangente a la curva. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se presta esto? Porque recordemos que nosotros encontramos, por así decirlo, la recta tangente de un cierto, de una cierta curva, pues derivando, ¿no? Derivando viendo su primera derivada, ¿sí? Entonces, es eh, justamente lo que está pasando acá. Bueno, un ejemplo para verlo. Podríamos pensar, bueno, fácil, ¿no? O sea, no nos vamos a complicar, solo vamos a ilustrarlo. Ejemplo, ¿qué? Ejemplo 3, ¿no? Eh, vamos a ver si, bueno, calcular el vector de velocidad, vector, eh, vector velocidad de la curva paramétrica.
alfa de t, que esto va a ser igual a r por el coseno de omega de t, como r el seno de omega de t. Va. Entonces, bueno, y quiero decir dónde están estas cosas. T va a estar en el intervalo cerrado de 0 a 2pi. Ajá. En, en ta, 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 uh, vamos a poner en t igual a 0. ¿Sí? Entonces, bien, derivando esa cosa que tenemos, derivando obtenemos bueno, a alfa prima de t va a ser igual, derivando con respecto pues a t, ¿no? Esto pues va a ser, la derivada de esto va a ser, bueno, tiene algo dentro del argumento que lo acompaña, omega, entonces eso sale para afuera, pues como t pues, es una potencia a la 1, pues esto va a ser menos omega de r por el seno de omega de t, ¿sí? Y pues acá viene siendo lo mismo, ¿no? Va a ser omega por r por el coseno de omega de t. En t igual a 0, ajá, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues vamos a evaluar bueno, alfa en 0, esto simple y sencillamente va a ser esto de acá, el coseno de 0 pues es 1, entonces me queda r, y el seno de 0 pues es 0, ¿sí? Y pues tenemos que el vector de velocidad evaluado en 0 nos va a dar esto de acá, que va a ser, bueno, en este caso va a ser el seno de 0, esto va a ser 0, y acá sí nos va a dar omega por r, ¿sí? Una forma de verlo, lo que estábamos, la observación, ¿no? Eso es más que todo para ver la observación. Eh, déjenme, déjenme ilustrarlo con este dibujo. Más que todo es para verlo. Vamos a ver estos ejes. Va. Entonces pensémoslo así. Voy a pensarlo. Voy a poner otro color. Voy a poner azul. Voy a poner algo de este estilo. Ajá. Voy a tomarlo a mi alfa de esta manera. Alfa de 0. Sino porque es r, 0. Ajá. Va a ser esto de acá. ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser mi vector de velocidad? Pues va a ser 0 en x, pero esta cosa está desplazada como omega, ¿no? Entonces, pues puede verse algo de este estilo. Eh, algo de este estilo. Ay, pongámoslo con esta mejor. Para que quede evidente que este es, pues, este va a ser alfa prima evaluado en 0. Nuestro vector de velocidad, ¿sí? Entonces, pues claramente es tangente. Va. Creo que queda ilustrado eso. No hay problema con eso. Igual si tienen preguntas, pues me detengo, ¿no? Bien. Vamos a enriquecer más la teoría. Vamos a poner otra definición. Vamos a decir que si, bueno, si nosotros tenemos una curva paramétrica,
definimos lo voy a poner así. Perdón. Lo vamos a poner, ¿cómo es la traducción de esto? ¿Cómo es la traducción de esto? A ver, déjame, ¿cuál es la traducción? Vamos a ponerlo así. Definimos el versor tangente como el versor, a ver, como el versor tangente, o sea, que es la recta tangente, pero pues con otra dirección a la curva, con dirección opuesta, ¿no? A la curva, si existe, con sentido, que indica, a ver, que indica la orientación de la curva. La orientación de la curva, ¿sí? Entonces, si existe dicho fenómeno, o sea, alfa prima de t y es alfa prima de t distinta del vector 0, ajá. Entonces el versor tangente, es pues el siguiente, ¿no? Va a ser es alfa prima de t sobre la norma de ese vector, que va a ser la norma de alfa prima de t. O sea, como que aquí es un vector unitario, ¿no? Lo que nos está entregando esa cosa de ahí. Entonces, bueno, seguimos. Definición. Vamos a decir que, bueno, sea alfa, sea alfa una curva paramétrica, de clase C1, uy, qué feo, de clase C1 con alfa prima de t y esto distinto del vector 0, ¿sí? La recta tangente a alfa es, a ver, a alfa en algún punto, ¿no? En alfa de t sub 0, lo pondré así, es pues la recta de esta forma. Está actuando sobre un punto t. Esto va a ser igual a vamos a ver, esto va a ser igual a alfa de t sub 0 más t menos t sub 0 por alfa prima de t sub 0, ¿sí? Una forma de verlo podría ser, bueno, con un ejemplo, ¿no? Pero también podemos ilustrarlo, ¿sí? Entonces, imaginémonos una curva de este estilo, algo de este estilo. No soy un artista, pero pues espero se me entienda, ¿no? Una curva de este estilo, pensemos pues en su tangente, una línea quiero, ¿no? Pensemos, creo que si lo hago de otra forma me va a salir.
Si lo hago de esta forma, creo que sí me sale mejor, más curveado. Algo así. Entonces, hoy sí quiero una línea y pues pensemos que por acá pasa esa recta. Entonces, no sé cómo doblar. Necesitamos pues talentos de... Pensémoslo así. Es que si hubiera sido bueno para dibujar, hubiera estudiado diseño gráfico, ¿no? Entonces, bien. Este punto de acá va a corresponder a alfa de t sub 0, ¿sí? Y pues esta es mi recta tangente, ¿sí? L de t. Y pues esto de acá va a ser alfa de t. Entonces, esa es la ilustración. Pues veámoslo mejor con un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Qué sé yo, 5, ¿no? 5 o 4. No sé, vamos a decir que, bueno, sea alfa la curva que pasa en t igual a 0, ajá, por el punto 3,6,5, ¿sí? Con vector tangente, vamos a llamarlo 1, menos 1 y 0. Entonces calcular la recta tangente, pues o sea, es como un juego de niños, ¿no? Solo estar, calcular la recta tangente, solo estar pues sustituyendo valores. Tangente. Entonces, pues tenemos esta forma, ya nos dan a alfa y pues en el punto 0, ¿sí? O sea, va a ser este punto de acá. Y pues va a ser cualquier t. O sea, t, bueno, de hecho t es 0. A ver, perdón, si es que como que lo estoy tomando al revés, a ver, sí. Entonces, pues es fácil, ¿no? L de t va a ser igual a, pues, este punto de acá, o vector 3,6,5 más, simple y sencillamente t más, bueno, es escalar multiplicando este vector, que es este de acá, 1, menos 1, 0. ¿Sí, no? Entonces, si ustedes observan, si ustedes son un poco cuidadosos en esto, la tangente es la trayectoria que seguirá el punto si se libera de la curva en el instante t, ¿sí? O sea, vamos a dejar constancia escrita de eso y veamos otro ejemplo. O sea, ¿qué dije? Bueno, la tangente es la trayectoria que seguiría el punto si se libera, lo pondré así, si se libera de la curva en el instante de t. En el instante t. Va. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un último ejemplo y pues la dejamos hasta acá. Vamos a tomar café. Ejemplo 5. Vamos a decir que, bueno, una partícula, vamos a tomarnos una partícula
una partícula, bueno, sigue la curva. Sigue la curva, vamos a llamarla alfa de t, que esto va a ser igual, pues, a un vector donde, pues, cada componente va a ser una función e de t, e de menos t, coseno de pi por t, ¿sí? Entonces, se va por, esta se va por la tangente en algún instante, en el instante t igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde está en el instante t igual a 3? Va. Para eso, pues, como que sí necesitamos, a ver, tenemos una partícula, sigue una curva, esa curva que tenemos ahí, no hay problema, se va por la tangente en el instante t1, o sea, que en ese momento, cuando t vale 1, pues o sea, cambia de rumbo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando t es igual a 3? Pues vamos a ver que, bien, como no sabemos qué hacer, pues derivemos, ¿no? Vamos a tomar la derivada de este señor de acá, de alfa con respecto a t. Esto pues es una función que pues no le hacemos nada. Aquí sí va a cambiar pues nuestro signo, va a ser menos e a la menos t, y pues acá también nos va a cambiar el signo, que va a ser menos pi por el seno de pi por t, ¿sí? Va. Entonces, ese es el vector de velocidad. Pues el vector de velocidad en cierto punto, ya sabemos qué punto, eso va a cambiar, ¿no? Eh, a ver, entonces, evaluando en 1, t igual a 1, pues esto simple y sencillamente nos va a quedar e a la 1 menos e, menos pi por el seno de pi, pero el seno de pi es 0, entonces eso es 0. Ajá. Y pues tenemos que si evaluamos nuestra alfa en 1, en t igual a 1, pues es fácil de sacarlo, ¿no? Eso va a ser a ver, a e, coma e a la menos 1, coma el coseno de pi, pues es simplemente, a ver, coseno de pi, ¿cuál es el coseno de pi? El coseno de pi, sí, es menos 1, ¿sí? Entonces, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí, solo L de t, a ver, no sé por qué se fracciona, L de t va a ser igual, pues, a nuestro vector, este señor que tenemos acá, por como tenemos en nuestra formulita, e a la menos 1, menos 1, más t. En este caso, como estamos tomando a t igual a 1, entonces, sí, creo que debí de ponerlo al revés, ¿no? El t sub 0, así como el t, pero bueno, se entiende. T menos 1 por, vamos a tomar nuestro vector de velocidad, que va a ser e, menos e, 0. Pero la pregunta es, ¿en dónde está esa partícula en el instante t sub 0? Pues simple y sencillamente es sustituir y en t igual a 3,
la partícula, esa partícula se encuentra en L3, que esto va a ser igual, pues simple y sencillamente voy a poner e, e menos 1, a la menos 1 más 2 por el vector e, menos e, 0, ¿sí? Como es una posición, pues es un vector, ¿no? Y pues haciendo esa operación de un solo, nos queda que, bueno, acá tenemos la primera coordenada, que es C, la segunda coordenada de 2, nos va a quedar 3C. Esta de acá, ¿cómo nos quedaría? A ver. Mm, pues este debería de ser menos, ¿no? Pues acá está. Este debería de ser menos. Este debería de ser menos. Para que todo tenga sentido. Entonces, acá ya tenemos e a la menos 1 más o menos 2 a la e menos 1. Entonces, esto nos queda menos e a la menos 1. Y por esta parte tendríamos A1. ¿Sí? Entonces, pues nuestra partícula cuando t vale 3, pues está en este punto de acá. No sé si tienen preguntas. Vamos a dejar de grabar. ¿Tienen preguntas?